Colón Rural, un programa hecho por productores para el campo y su gente. Vamos a comenzar con la doctora Melina Romeu para que trabajemos el tema el trabajo agrario y los riesgos laborales. Es el tema que hoy ha preparado la doctora, que está en nuestros estudios. Gracias, doctora, por estar con nosotros nuevamente y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu invitación y por poder compartir nuevamente los micrófonos de Radio Colón. Bueno, como lo comentabas recién, lo que traigo preparado para conversarles o para que podamos charlar en esta mesa es referido al trabajo agrario y los riesgos laborales. Vos sabés que ya desde hace mucho tiempo se han intensificado las acciones gubernamentales para lograr la registración del personal en el campo, ¿no es cierto? Ya que se encuentran muchísimas personas trabajando sin ningún tipo de registración, o lo que comúnmente llamamos trabajo en negro. Lo que más preocupa a los organismos que regulan el trabajo son normalmente las cuadrillas para cosechas, más que nada por el gran número de personas que trabajan sin ningún tipo de registración. Inclusive hasta se trasladan en forma insegura, en camiones de pie, sin ningún tipo de precaución, digamos. Actualmente muchas personas están en esas condiciones de irregularidad y bueno, otras fueron nucleándose a través de cooperativas de trabajo y de este modo por lo menos pudieron cubrir mínimamente los riesgos en lo que es la contratación, ¿no es cierto?, en las épocas de cosecha, que es lo más complejo. ¿Qué implica la registración del personal rural? Más que nada, bueno, lo que implica es poderle dar el alta al empleado agrícola en lo que son los organismos de la seguridad social. La inscripción como empleador se hace primeramente en la FIP, luego se hace en todo lo que sería su Secretaría de Trabajo, en el sindicato. Y bueno, también se hace una inscripción en la UATRE, que es un registro especial que nuclea tanto a trabajadores y empleadores de campo. Bueno, también como obligación, digamos, del empleador está la de celebrar un contrato con una ART. Y bueno, más que nada, la registración lo que implican son beneficios para ambas partes, tanto para el empleador como para el empleado. Doctora, ¿está la cultura primero del empleador de saber las consecuencias que tiene el no tener una aseguradora de riesgo? Esta es la primera parte de la pregunta. Y si está con una cultura de usar las herramientas para prevenir accidentes de parte del empleado. Y tenemos acá, durante ya muchos años se ha trabajado fuertemente en lo que es la concientización, digamos, del empleador rural para que tome a su personal y lo registre debidamente. ¿Cuál es el problema? Que normalmente el empleador rural hace, digamos, todo lo que es la registración, paga el 931, digamos, que es el formulario que paga todos los meses con los aportes y las contribuciones, paga su sindicato, paga la ART. Y el problema serio viene porque el empleador rural cree que hasta ahí nomás llega su responsabilidad. Y el tema va mucho más allá de eso. La ley de riesgos de trabajo lo va a cubrir siempre y cuando él tome medidas y haga capacitaciones y todas sus acciones sean tendientes a asegurar, digamos, el lugar de trabajo para que no ocurran accidentes y para capacitar a este. Si usted, doctora, le entregó lo que es vestimenta, guante, bota, gafas, casco, todas las herramientas, y hay un cartel que hace prevención de accidentes, los ha capacitado al personal, pero algunas personas que están dentro de la unidad económica no usan debidamente lo que es guantes, gafas. ¿Hasta dónde está la responsabilidad si el empleador le ha otorgado todas las medidas de seguridad, pero el empleado por ahí por comodidad, por costumbre, por usos y costumbres, no lo usa? ¿Cuál es el grado de responsabilidad del empleado? Estás hablando es lo más común que pasa en todas las explotaciones agrícolas. Por ejemplo, cuando se hace la cura de viñedos o aplicaciones con mochila, ellos dicen, bueno, no, mi papá lo hacía sin máscara, mi abuelo lo hacía sin máscara, yo no uso guante porque este guante es incómodo, no me permite manejar bien la tijera. Claro. O uso el guante roto que me es cómodo.
Claro, exactamente. Eso es lo más común que está ocurriendo en todas las explotaciones rurales. Aún teniendo los elementos de protección personal, no son utilizados debidamente. Entonces, tenés empleadores que han cumplido con todas las responsabilidades, inclusive lo han capacitado y le han explicado la importancia del uso, ¿está bien? Pero acá lo que más importa es el detalle, Gustavo. El empleador rural tiene que tener, que yo lo digo, es algo fantástico. Lo que pasa es que por ahí con tantas actividades que normalmente se tienen en una finca, estos detalles, si no son nombrados específicamente por alguien que te lo mencione, no los tenés en cuenta. Esas acciones deben ser registradas en un libro y firmadas por el empleado. Entonces, vos entregaste los elementos de protección personal, debe quedar debidamente registrado en un libro que vos tenés que tener para ese tipo de registraciones. No tan solo la entrega de los elementos de protección personal, sino la capacitación de que esa persona sabe la importancia del uso. Porque ¿qué es lo que pasa? Si el daño es menor, no va a haber ningún problema. Pero en caso de que sean siniestros graves, la RT requiere toda esta documentación. Y si no la tenés, puede costarle inclusive todo lo que tenga el productor. Tengo una pregunta. Cuando se incorpora un personal a una unidad económica rural y vos no has hecho un examen previo para saber en qué condiciones se le llama el preocupacional. Vos tomás una unidad económica y las personas ya están incorporadas a la unidad económica con su antigüedad, con un montón de cosas. Vos no tenés la idea del preocupacional. De repente por ahí la tarea que vos le brindás, diseñas con el empleado, le produce alguna dolencia. ¿Cómo vas hacia atrás si vos no tenés un preocupacional? Es muy importantísimo, o sea, esa es una clave importante. Antes de tomar personal hay que hacer el preocupacional, porque ahí es como que vos haces una línea de corte. Vos al empleado sabés con qué afecciones previas viene a tu lugar de trabajo. Entonces, si por ejemplo ya la persona traía una hernia de disco, la hernia de disco no fue ocasionada en tu lugar de trabajo, fue ocasionada con anterioridad. De ahí la importancia y la obligatoriedad de un preocupacional. Lo que pasa muchas veces en la práctica, eso no se lleva a cabo. ¿Los preocupacionales sí o sí son antes de ingresar al emprendimiento o puede ser en un tiempo posterior? Hay veces que no se ha hecho en tiempo y forma, se hace en forma posterior y bueno, vos ya tenés una idea de en qué condiciones está tu empleado, ¿está bien? Pero no te podés correr muy allá en el tiempo, porque vos cuando ya tenés años trabajando a una persona, esa persona se puede haber enfermado en el lugar de trabajo. Puede ser una hernia, por ejemplo, como te estoy diciendo, muy comúnmente por el peso de llevar cajones o ese tipo de cosas, se puede haber ocasionado en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que esas personas antes de ingresar, uno se tome el trabajo y el costo, porque va por parte del empleador de hacer ese preocupacional, y luego en forma periódica, una vez que vos has hecho el preocupacional, exigirle a la ART los controles. Y los controles médicos, eso ya corren por cuenta de la ART, eso ya los paga la ART. Pero el punto de partida lo tiene que dar el empleador con el primer preocupacional. Bueno, continuamos, doctora, con lo que nos ha traído preparado para hoy. Bueno, más que nada quería hablarles del tema de la importancia de las capacitaciones, de que no llega nuestra responsabilidad hasta ahí, que cuando nosotros, por ejemplo, contratamos una empresa de servicios agrícolas, nosotros eso lo manejamos muy bien porque sabés que es la empresa que tenemos presta servicios agrícolas. Cuando vos contratás, vos como propietario de una finca, contratás, por ejemplo, una empresa que presta algún tipo de servicio, ya sea de siembra, de cosecha, ese personal, por una cuestión de la ley civil, también es responsabilidad del dueño de la propiedad. Y ese es otro desconocimiento muy grande que existe. Entonces, cuando vos contratas servicios, vos tenés que saber que la gente que está entrando en tu finca a trabajar tiene que estar debidamente registrada. Porque puede ocurrir un accidente, puede ocurrir en cualquier momento un accidente. Aunque ustedes, el personal que tengan a cargo de la empresa de servicio, esté asegurado. El personal, nosotros ¿qué garantía le damos a nuestros productores, a la gente que nos contrata? Que nuestro personal no tan solo está registrado debidamente y cuenta con todos sus seguros, sino que además está debidamente capacitada, no tan solo para el manejo de las maquinarias y de los implementos, sino en todo lo que es riesgo del trabajo. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la parte de riesgos
Y bueno, eso tiene un trabajo, digamos, de mucho tiempo y de mucha responsabilidad. Entonces, a lo largo del tiempo, los inconvenientes o los pequeños siniestros que se hayan podido hacer cada vez son más distanciados y menores, porque la única manera que tenés de prevenir accidentes es a través de la capacitación, de la Doctora, prevención. una pregunta que es muy común, cuando el empleado se transforma en una enfermedad como alcohólico o adicción a alguna droga, ¿cómo se trabaja, se enfrenta a esa problemática? Y bueno, normalmente hay que ver mucho por parte del, Porque digamos, vos del tenés una empleador. persona que eh, viene trabajando con vos, en el caso, ustedes tienen en el servicio agrícola mucho trabajo de maquinarias, tanto livianas como pesadas, y de repente el tractorista de la noche a la mañana se transforma en una adicción a algo. Sí. ¿Qué haces Eh, vos? Que primero la ART contempla un tratamiento, lo corres del manejo de un tractor, de un autoelevador, de un la camión, ART de va, una enganchada de acoplado, porque cuando poseen alguna adicción y por lo general no está declarada, no está manifiesta y va en forma ascendente, nosotros estamos allí, en primer lugar, no la percibimos. Segundo lugar, cómo empezamos a detectar y cómo trabajás sobre esa persona que tenés que un poco correrla, tratarla. claro. Fundamentalmente una cuestión que es muy importante que las personas que no, por ahí no han escuchado mucho hablar del tema de ART, es que la ART solamente participa en el caso de que hayan siniestros, que hayan accidentes, en el lugar de trabajo, antes del lugar de trabajo o después del lugar de trabajo. En este caso, la ART, salvo que ocurra un accidente, no le va a prestar mayor atención, digamos, a esta persona que tenga esa adicción. Es el empleador el que en forma particular eh, depende de los valores de cada empleador también, ¿no es cierto? Vas a tener un empleador que esa situación lo sobrepasa porque sabe que pone en riesgo sus máquinas, que pone en riesgo a su otro personal, estando él, por ejemplo, presentándose a trabajar en condiciones de alcoholismo. Entonces, bueno, tenés un empleador que muy probablemente lo ayude en poder controlar esa acción de Eso algún no modo. lo contempla la RT. No es parte de la ART, solamente participaría la ART en caso de que esta persona, bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, haya causado algún tipo de siniestro o se haya provocado algún tipo de daño antes, durante el trabajo o una hora después del trabajo. O sea, eso es la cobertura que tiene la ART. Esto, digamos que sería lo que se le llama enfermedad inculpable, ¿está bien? O un vicio, digamos, por adicciones, ¿está bien? Pero ya el tratamiento que se le da a esta persona ya pasa a ser una relación más que nada empleador-trabajador. Y bueno, si el empleador le da una oportunidad, por ejemplo, para que él se recupere y puede poner medios para que esta persona ingrese a algún centro y se pueda llegar a controlar ese tipo de adicción, bienvenido sea. Hay otros empleadores que toman otro tipo de medidas y proceden al despido. ¿Está bien? Eh, Causado, incausado, ya después ya vienen otras cuestiones que son probatorias. Vos para despedir a una persona porque estaba bajo efectos de adicción, vos tenés que probar que realmente te puede causar un daño para que ese despido sea causado, ¿está bien? Si vos no probás que te puede causar un daño, y bueno, tendrás que hacer frente a un despido sin causa con las indemnizaciones que correspondan, pero pasa más que nada por una decisión del empleador, si va en ayuda de ese empleado o si lo deja. Muy bien, doctor. A ver, continuemos sobre lo que ha traído preparado para hoy. Bueno, comentarles que bueno, desde nuestra empresa lo que hemos podido, digamos, trabajar en cuanto a riesgos y como un aporte a nuestros clientes y a nuestros productores en general, es la de organizar algunas capacitaciones. Hemos realizado muy exitosamente una capacitación junto con la UATRE. Se entregaron 73 certificados a empleados rurales. Se capacitó, como mencionabas vos, en los riesgos más inherentes a la actividad, que es el manejo de maquinarias agrícolas, el manejo de elementos de corte, el manejo de pesticidas y también el manejo de fuego, que también es muy común en las zonas rurales. Así que bueno, esa capacitación fue muy linda
y esperamos contar con otra capacitación, pero en todo lo que es el tema de primeros auxilios. Creemos que lo vamos a poder hacer antes de fin de año y si no para los primeros meses del mes que viene, del año que viene, estamos planteando la posibilidad de hacer una buena capacitación que llevaría más de una jornada, porque todo lo que hace a los primeros auxilios es como, digamos, una vez ocurrido un accidente, se puede ayudar a mejorar la condición del afectado o poder auxiliarlo hasta que le llegue el primer auxilio médico. Entonces es muy importante y bueno, lleva varias jornadas de capacitación. Así que bueno, fundamentalmente eso, que el productor tome conciencia, es lo que yo quería transmitir a través de los micrófonos, que su responsabilidad va un poco más allá, que con muy pocas acciones él queda cubierto por la ART, pero que las tiene que tener, que tiene que tener su libro para registrar sus capacitaciones, que no puede ser de palabra, la capacitación tiene que quedar registrada y firmada, igual que los elementos de protección personal. Más que nada eso, Gustavo, trabajar en pro de la prevención, siempre tener en cuenta que el más afectado en caso de un accidente, el más damnificado, siempre es la persona que sufre el accidente, entonces hay que tratar de evitarlo por todos los medios, pero bueno, obviamente el productor de campo tiene muchos, digamos, sacrificios y mucho para llevar su explotación adelante, y no es menos cierto que un accidente laboral le puede costar la explotación completa en caso de que sea muy grave, ¿no? Doctora, como para ir terminando, suele suceder de que tiene daños colaterales la persona cuando sufre algún accidente. Cuando uno humanamente mira a ese personal y sabe que es muy valioso para el emprendimiento, ¿hay algún sistema, algún esquema donde no lo desafectemos totalmente de la explotación, que con sus saberes pueda seguir aportando y dando a luz alguna serie de inconvenientes que tenga el emprendimiento y que él con sus saberes? ¿Hay algún marco legal donde no es que nosotros estamos hablando de una desvinculación en forma, ya sea por las vías que sea, y que como que lo dejamos arrinconado al empleado y se desvinculó del emprendimiento? Digo, por lo general es muy sano y muy saludable que el empleado pueda sentirse útil, aunque no lo pueda desarrollar con alguna amputación, con alguna incapacidad que le permita desarrollar su actividad como lo venía haciendo, pero sí tiene los saberes, sí hace un montón de tiempo que hace esa tarea y le puede transmitir esos saberes o puede seguir. Digo, ¿hay algún marco legal? Sí. ¿Hay algún espacio donde esa tal persona cual. puede seguir yendo? La persona no tiene por qué ser desafectada después de es más, es obligación por parte del empleador, está bien, reubicar ese personal en una tarea que pueda llevar a cabo, ya sea con media jornada. Estamos hablando de que los accidentes pueden ser diversos y las incapacidades producto de los accidentes miles. Entonces, depende de la incapacidad que tenga. Lo que se le trata en primer lugar, la ART va a tratarlo hasta el momento que la persona pueda ser dada de alta de esa incapacidad. Y si le ha quedado algún tipo de secuela, se le proporciona un porcentaje, digamos, de incapacidad, pero el empleador tiene la obligación de a esa persona seguirle dando su medio de sustento en otro puesto donde pueda desempeñarlo. Mira, Eso es doctora, cuando cuenta el tema de las capacitaciones, ahí también se hace mucho hincapié, hay algún testimonio de algún empleado que diga, por no haber usado estas herramientas de prevención de accidentes me sucedió esto. Digo, porque por lo general los saberes o las charlas o las capacitaciones tienen muy buena aceptación cuando hay algo concreto y visible que está. Más allá de que es importante proveerle una serie de herramientas, ya sea la bota, el guante, la camisa, el pantalón, pero también que sea visible. Si vos no usás esto, puedes quedar así. Exactamente, es más, yo creo que lo que más impacto causa en toda capacitación es la parte testimonial, ¿no? Más allá de que los capacitadores que hemos tenido la oportunidad de recibir ahora en San Juan, son de la Superintendencia de Riesgo y venían con muchísimo material gráfico para ver el daño que pueden ocasionar los distintos tipos de accidentes. Siempre está el testimonio, siempre tiene alguien, algún empleado que tuvo un accidente o algún compañero de trabajo que sufrió, o ellos mismos que han sufrido algún accidente por la falta de
de prevención. Y vos sabés que muchas veces el personal que uno tiene con mayor experiencia o capacitación, a veces se confía tanto de sus herramientas de trabajo y de cómo trabajarlas, que esa misma confianza, esa misma distracción también genera accidentes. Así que es muy valiosa la parte testimonial para que estas capacitaciones sean realmente enriquecedoras, ¿no? Así que, bueno. Lo otro como para ir terminando, doctora, cuando Guatre o alguna institución del Estado Nacional o del Estado Provincial, ya sea la superintendencia o algún organismo, si bien tiene muy aceitado los cobros de morosidad de aportes, también tiene aceitado el tema de acompañar al productor en la prevención, porque es mucho más valioso y más económico trabajar sobre la prevención que sobre después del accidente. Sí, Gustavo, yo creo que acá hay que pedir, o sea, los productores, los empresarios, nosotros Pero por eso digo, esos organismos tienen al alcance... la obligación de capacitar. Las ART tienen la obligación de capacitar, de acercarle herramientas al productor. ¿Qué es lo que pasa? Muchos productores no lo saben, que su ART está obligada a darle una capacitación. Y la ART le comenta, digo, ¿hay una fuerte difusión de que la ART cumple esa función? No, pero sí hay una fuerte difusión de las moras. De las moras y de los intereses. Entonces, bueno, hay que concientizarse, hay que informarse y muchas veces hay que pedir. Necesitamos, fundamentalmente es muy importante el movimiento en grupo, en asociatividad, ¿no es cierto? Somos mucho más fuertes si pedimos entre todos, ¿no es cierto? En el caso nuestro, el caso Porque vos, sabe suceder que por ahí el empleado no tiene noción de la cantidad de costo que tiene él dentro del establecimiento, pero que no es un costo que capitaliza el patrón, sino que está distribuido a prevención, a servicios sociales, a obras sociales, a RT. Y él también tiene que tener conciencia que a la hora de reclamar esa RT, tiene aportes del patrón de hace mucho tiempo y ha capitalizado y ha hecho como una acumulación. Digo, eso también tiene que tener fuerza el empleado para el reclamo, no solamente al patrón, sino también a esos organismos. Realmente es muy importante lo que es la comunicación. Si vos quieres en algún próximo programa podemos hablar de lo que es la comunicación. Lo importante que es que el empleador se comunique con el empleado, que sepa cuáles son los costos laborales, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene también el empleador, que a veces cree que tiene pocas, digamos, pero también tiene sus posibilidades. Es muy importante el trabajo comunicativo, desde el empleado hacia el empleador y el empleador hacia el empleado, porque esto fortalece los vínculos de trabajo y fundamentalmente, bueno, para en caso de que ocurra algún tipo de accidente, la persona también sepa cuáles son sus derechos, ante quién se reclama, cómo, en qué oportunidad, ¿está bien? Entonces, es más que importante la comunicación y la información en todo lo que es riesgos de trabajo. Y lo más importante, que vale la pena muchísimo prevenir, o sea, no por media jornada de trabajo que pueda llegar a dar una capacitación, o más de una, en esta que te estoy diciendo que nos va a llevar el de primeros auxilios, se tiene que dejar de hacer. Es valiosísima la prevención porque es impresionante cómo reduce la cantidad de siniestros en las explotaciones. Bueno, muchas gracias, doctora, por este gran tema que nos afecta a mucha gente que está relacionada al campo de la provincia de San Juan.